atentos ahí en el chat para responder cualquier cosa, me van avisando, como estoy compartiendo la pantalla, no puedo ver el chat. Bueno, Dale. si no se te ocurre nada, lee, ¿ya? Lee sobre lo que se te ocurra. Por ejemplo, no necesariamente leer textos, ¿ya? Sino cosas en internet de lo que a ti te interesa. Porque si no tienes... acá puedo ver el chat. Oh, ya. Si no tienes... por ejemplo, yo quería hacer stand-up, ¿ya? Y no tenía información sobre stand-up. Comencé a ver videos de YouTube sobre stand-up, ¿ya? A partir de ahí comencé a tener ideas. Y así es una forma fácil si te estancas. Después, entra al espacio, si no tienes nada, o si tienes muy poco, entra al espacio y haz cualquier cosa, ¿ya? Mi primera exploración, cuando ya decidí hacer autorreferencialidad, fue yo haciendo un stand-up. Así de crudo comenzó. Y poco a poco va a mejorar. Pero si no te metes al espacio y pruebas, o sea, no vas a ir para ningún lado, ¿no? O va a ser más difícil. Y después, pedir feedback constantemente. El feedback de tus compañeros es lo más valioso, porque te van a hacer notar cosas que no sabías. Siempre feedback ahí constante con la gente. Bueno, vamos a terminar con el slideshow para pasar con... Este es el famoso baile de la garza, que Marisol le encantaba, y el baile de la garza. ¿Era Acá una también, garza? pues, según Marisol es una garza. Bueno, yo trabajaba con 3 pantallas. Acá había una y las otras al costado. Claro que no se ve ahorita, ¿no? Pero no hay problema. Acá está la famosa batalla Pokémon contra la Kang, ¿no? Contra la Gigi. O sea, lo bacán de la autorreferencialidad es que justamente como hablas de tus propias experiencias, te da bastante licencia, ¿ya? Y bueno, más adelante seguro ahondaré sobre aquellas cositas que fueron ahí creándose, ¿no? Bueno, ahí por ejemplo se pueden ver 2 pantallas, estas Arcane, usé bastante los emojis también, casi como era el sujeto en su relación con el internet, predominaba mucho pues el internet en mi puesta en escena. Ahora vamos a pasar bueno, antes de continuar, para los que acaban de llegar, la dinámica es la siguiente. Vamos a exponer rápidamente, los ponentes vamos a exponer un poco sobre nuestros trabajos, vamos a mostrar un slideshow de lo que fue las puestas en escena, vamos a hablar un poco y de ahí todo lo demás es preguntas, opiniones. Ahí he visto que nos están acompañando egresados también, por favor, si ustedes en algún momento quieren decir, oye, yo también tengo algo que agregar, pum, ahí me mandan nomás con fe. Ahí en el chat full, o si quieren también prenden el micrófono y hablan, pero después de las exposiciones. Entonces vamos a pasar con Godo. Vamos, Godo. Voy a compartir acá mi pantalla para que pueda ver, para que Godo nos hable de su trabajo de tesis. Dale, Godo. No veo Ya, tus fotos, Godo. ¿What? me escucha, ¿no? Vamos Sí, con el correcto. Counter-Strike. Sí. Ya, Anda en hablando cuanto a ahorita, voy a buscar las fotos un toque. Sí, sí. en cuanto a las motivaciones sobre la tesis, me interesaba mucho investigar sobre la subjetividad del sujeto, sobre todo la crisis del sujeto a partir de la caída de los grandes relatos o con el arribo de la posmodernidad, ¿no? O también con la ausencia de sentido de la existencia. Un sujeto subjetivado por un sistema, en este caso por el sistema neoliberal capitalista, que tanto está instaurado en el sistema, ¿no? Yo he trabajado con Álvaro y con Renzo, y los tres coincidimos trabajar sobre estas subjetividades en Lima, alineadas por el discurso del éxito económico como eje de contenido y por otra parte como eje de estructura del lenguaje escénico. También los tres coincidimos que deberíamos trabajar sobre el concepto de hibridez, ya que nuestra sociedad limeña es un reflejo de culturas híbridas. Solo por poner un ejemplo, la aglomeración que se da en la Plaza de San Martín, hay un montón de cosas híbridas, de culturas híbridas, ¿no? Y así nos aventuramos, y a los autores principales que tocamos fue en eje de contenido el concepto de poéticas del sujeto, concepto desarrollado por Gonzalo Portocarrero en su libro con modelos de identidad y sentidos de pertenencia en Perú y Bolivia, donde identificamos al sujeto exitista, que siempre tiende al éxito económico, y al sujeto militante, esos grupos que todavía existen como que todavía hay una lucha común, ¿no? Y este concepto lo reforzamos con el sujeto criollo que encontramos en el libro de Nuevos Súbditos de Juan Carlos Ubillús. De ahí pudimos derivar también en sujeto al margen.
Y los demás autores lo usamos como para reforzar más, ¿no? Y en cuanto al eje de estructura, trabajamos con el concepto de hibridez, concepto que desarrollamos desde las definiciones de Jorge Dubaty y Jean-Pierre Sarrazac, o sea, teatro liminal y teatro rapsódico. De Dubaty tomamos su libro Poéticas de Liminalidad en el teatro y de Sarrazac Léxico del drama moderno y contemporáneo. Por si acaso ese libro está en la ENSAT, en la biblioteca. De Dubaty la idea de ausencia de palabra como centro del drama, ¿no? Algo que Lehmann también ya lo hizo, y por consiguiente el movimiento de la palabra con otras disciplinas en la misma jerarquía. Y desde Sarrazac el montaje y el collage, que arribamos en hibridez simultánea, que se da a la vez muchas cosas, y hibridez continua. Godo, También, dime. me dicen ahí en el chat, ¿cómo dijiste que se llama el libro? Para que lo repitas. A Léxico del drama moderno y contemporáneo de Jean-Pierre Sarrazac. Lo voy a escribir en el chat, sigue nomás. Vale. A ver, Sarrazac, a no ver, me acuerdo cómo se escribe, pero algo así, ¿no? Sarrazac. Jean-Pierre Sarrazac, ¿no? Con Z, ¿no? Sarrazac, algo así. Busquen, fácil encuentro. Claro, No, con S primero. Ajá, Y la que pusiste como S es Z. Al ok. revés, o sea, lo cambian a un switch. Sarrazac, listo, ya, seguimos. también el concepto de coralidad, por ejemplo, que es la idea de lo disonante, que se dan varias voces a la vez, y no el coro, que es unísono, que se dan las voces a la vez, ¿no? Y de Sanchis y tomamos la fractura del límite que separaba al actor del espectador, de su libro La escena sin límites. Y por último, partiendo de Dubaty, propusimos también la teatralización de la transteatralización. Y en tanto hubo baches cuando emprendimos esto, sobre todo esta cosa de ver como una y la misma cosa, la parte de eje de estructura y eje de contenido, ¿no? Había propuestas que no funcionaban y teníamos que cambiar y era frustrante, ¿no? Tenías que volver a revisar y llegó un momento en el que o sea, el grupo en el hacer teatral íbamos relacionando con la teoría. Por ejemplo, había una parte que hacíamos y decíamos, pero esta parte, ¿qué está diciendo de su eje de contenido? Creo que desde ese momento empezamos a ir mucho mejor, ¿no? O sea, relacionando cada parte por parte. Ver tanto el eje de contenido como el eje de estructura como y la misma cosa, creo que ha hecho que avancemos mucho más. Eso sería todo. Ah, por si acaso, el libro del léxico drama del moderno y contemporáneo tengo en PDF. Si más adelante, si desean, para que lo Ujú. suba por el grupo, lo subo. Probablemente vamos a crear una red, voy a adelantar ya, vamos a crear una red de alumnos y exalumnos con la escuela. He estado conversando ahí con Yasmín Loaiza para ver si podemos crear una especie de grupo, ¿no? Un lugar donde podamos conversar tanto alumnos con exalumnos sobre nuestros trabajos de tesis, pero más adelante todavía, así que vamos a seguir. Por ahí te preguntan, ay Godo, si podrías, ¿de dónde proviene el concepto crisis del sujeto? A ver, súper rápido. Ah, lo que pasa es que en la modernidad se hablaba del sujeto constituyente, el sujeto que sabía lo que hacía. O sea, la idea clásica de René Descartes, ¿no? Pienso, luego existo. Había un sujeto que sabía lo que estaba haciendo. Pero luego, con la caída de los grandes relatos, después de la Segunda Guerra Mundial, esos grandes relatos caen. Entonces, el sujeto ya no tiene un referente como el progreso de la humanidad, la ilustración o las grandes religiones. Entonces, estos referentes quedan derribados. Correcto. Entonces, el sujeto al no tener este referente que queda en crisis, aislado, en un rompimiento de crisis. Entonces, está más expuesto a ser incluso subjetivado por un sistema como el capitalismo, ¿no? Correcto. Ahí estoy escribiendo algunos conceptos en el chat. Por ejemplo, voy a escribir el concepto o el libro y al costado el nombre del autor, para los que quieran, sobre la que de los grandes relatos de que estaba hablando Godo, que es una lectura muy interesante. Pueden buscar a Lyotard, también pueden buscar a Bátimo si desean. Voy a escribirlo acá, Bátimo.
Por ahí si quieren checar autores, vamos a ir dejando autores para que ustedes mismos se encarguen de buscar ahí qué cosas pueden encontrar. Muchas gracias, Godo. Vamos a pasar ahora a Christopher. Christopher, el micro es tuyo, ya sabes. Súper chévere, súper bacán. Ya, compartir pantalla. Un ratito. Listo. Dale. Perfecto, perfecto. Nada, primero, hola Juan, gracias por el espacio y gracias a todos los asistentes por estar aquí. De por sí, eso marca mucho de lo que, de esa necesidad por hacer algo y por qué es que comienzo con esto? Porque básicamente los investigadores teatrales, o sea, las personas que están investigando nuevos lenguajes son precisamente los llamados a poder reformular, no voy a decir reinventar porque tengo muchas mechas con esta palabra, lo que pueda pasar respecto al teatro, o sea, dentro de la coyuntura, ¿no? O sea, si pasa algo con respecto a esa coyuntura, precisamente la gente de investigación teatral es la llamada a poder crear nuevos lenguajes y eso de por sí, el hecho de que ya estén aquí es un golazo. Así que nada, primero, felicidades, muchas gracias a todos por estar acá. Eh, ahora, pasamos a la primera pregunta, que si no me equivoco es motivaciones, cómo conseguí mi tema. Ya. Mm, para comenzar eso, hay que decir que para concebir un tema dentro de tesis, ustedes tienen que poder hablar de aquello que eh, les duele, por así decirlo. No que realmente les hace daño, sino esa inconformidad que ustedes tienen con el mundo. Exactamente, es un camino muy válido, sobre todo para nosotros artistas, ¿no? Que casi siempre nuestro tema que escogemos tiene que ver con algo que nos produce conflicto, ¿no? Dale. Exacto, exacto. O sea, en realidad es la forma en cómo pueden ustedes decirle al mundo que de alguna forma las cosas no son así y son de otra manera. O sea, si en algún momento en sus vidas se lo han planteado en la cabeza, que estoy seguro de que sí, este es el momento. Este es el momento porque de por sí pueden romper cualquier estructura y es precisamente para esto que se puede investigar, para romper estructuras. Eh, ¿Cómo consigo mi tema? Precisamente desde algo que a mí me jode un montón, ¿no? Que es el sentimiento de culpa. En realidad paso yo desde un proceso que casi siempre era, digamos, repetitivo al respecto, ¿no? Yo comienzo con Heisenbergovich, o sea, de hecho yo uso dos obras, así que si cambian de obra, tranquilos, no pasa nada. Está el ejemplo de Godot, que creo que cambió 5 veces de obra, literalmente. Un día le pregunté, oye, Godot, ¿qué tal? Cómo vas con Inocencia? No, ya cambié a números reales, me dijo. Ya. No, perdón, cambió a 20.000 páginas. A la semana, faltando una semana para el parcial, creo que cambió a números reales. Y después, o sea, literalmente la capacidad para cambiar era increíble, pero no se preocupen si es que en algún momento sienten que tienen que cambiar de tema. Es parte De texto, ¿no? de hecho, el equivocarse es lo que más podemos hacer nosotros como artistas. Y es casi la obligación que tenemos, el equivocarnos para poder encontrar el camino. Eh, entonces, yo comienzo con una obra llamada La muerte de Atahualpa, con Heisenbergovich. Es bastante común, dice Juan Malpartid. Juan Malpartid. Eh, bueno, volviendo a esto. Yo comienzo con una obra llamada La muerte de Atahualpa, que habla así de alguna forma de cierta culpa en la que yo estoy haciendo una analogía. Y lo cierto es que fallo, o sea, de hecho desapruebo y luego me meto al curso de verano, eh, porque, porque de alguna forma las ideas que tenía no terminaban de aterrizar. ¿Y por qué? Porque también cojo un tema que es la autoficción, que por sí, o sea, estaba muy complicado de poner en tema, o bueno, sobre la mesa. Constantemente habían preguntas como, ya, pero ¿por qué quiero saber yo de ti? O sea, ¿por qué hablar de ti? Cuando en realidad en la tesis, muy graciosamente, van a terminar hablando mucho de ustedes. De por sí, el posicionamiento del sujeto ya lo marca. Entonces, Sí, de desde hecho ese sentido, yo... también teniendo en cuenta, ¿no? Para agregar ahí, eh, Ujú.
en la época que vivimos, ¿no? Sobre todo de la multimedialidad y Totalmente. de las redes sociales, estamos tan acostumbrados a hablar de nosotros mismos que, y de eso ya también se habla mucho, ¿no? De que las tragedias, por ejemplo, eso también lo dice Lehmann, ¿no? Las tragedias ya no se vuelven las tragedias de los grandes pueblos, ¿no? Sino se vuelven las tragedias personales, ¿no? Lo que me pasa a mí es más importante, o más bien dicho, tiene una relación directa con lo que le pasa al mundo en el que vivo, ¿no? Exacto. Multimedialidad, correcto. Bueno, sigue Christopher. Vamos pasando un poco más rápido para no hacerlo muy larga. De tus autores, habla ahí un poco de tus autores, de tus motivaciones. Ah, bueno, ya, dale. Entonces, ok, yo termino usando, voy a pasar rápidamente eso, yo termino escogiendo La vida de sueño y hago una autoficción dentro de La vida de sueño. Yo, dentro del proceso, y es así como paso a los autores, fui estudiante de Sergio Blanco en 2 ocasiones. Sergio Blanco ha sido como que mi maestro, y yo lo estimo mucho en realidad porque mucho de la puesta en escena y no sé, de la conceptualización nace a partir de eso. Yo me enamoro de la autoficción una vez que veo La ira de Narciso, si no me equivoco, en el 2016 o 2017. Posteriormente Tebas Land, que es traída acá en Uruguay, o sea, con la versión uruguaya y posteriormente la versión hecha por Emanuel Soriano y dirigida por Gisela Cárdenas, si no me equivoco. Y este año, si no me equivoco, estuvo Cassandra, también de Sergio Blanco, ¿no? Entonces, yo lo que hago de alguna forma es entender, y esto también se los digo a todos ustedes, para que chapen también ese concepto, como diría el poeta eh, Walt Whitman, cada vez que hablo de mí mismo, o sea, estoy hablando de cada uno de ustedes, porque cada uno de mis átomos les pertenece a ustedes. En ese sentido, cada una, bueno, mientras más eh, personal sean las cosas, más cercano al mundo es. En ese sentido, yo chapo algo como la culpa y lo llevo desde la autoficción, precisamente desde Sergio Blanco y desde Alberto Conejero. Sergio Blanco para mí es uno de los mejores, o bueno, de los principales exponentes de lo que es la autoficción, pero no lo agarro totalmente. Yo solo agarro algunas cosas dentro de sus posibilidades de autoficción, que de hecho él decía que él usaba la conversión. Bueno, para todo esto, la autoficción es prácticamente un lenguaje teatral o metateatral, por así decirlo, que busca, o sea, que está basado en un pacto de mentira, o sea, va más allá de la autobiografía. ¿Sí? Y dentro de eso lo que hace es escapar de su propia historicidad. Busca mentir al respecto y hay distintas razones por las que por lo que puede hacerlo, ¿no? Podría decirse desde Tosi que primero tenemos una verdad y al entender que esa verdad no es totalmente justa, es necesario hacer no sé, una verdad que sí haga justicia a esa realidad, ¿no? Entonces, de ahí puede salir quizás la autoficción, que es desde precisamente donde yo lo tomo. Y bueno, yo agarro Sergio Blanco y dentro de su decálogo de 10 cosas, que son conversión, traición, evocación, confesión, multiplicación, suspensión, elevación, degradación, expiación y sanación, yo solo agarro multiplicación, suspensión, elevación, degradación y, si no me equivoco, expiación. Sí. De Entonces, hecho, por ejemplo, eso, ahí eso lo es, o sea, que... yo agarré como que 5 cosas nada más, creo. Claro, de hecho, Y, para Christopher un ratito, de hecho, justamente no es necesario, chicos, chicas, chiques, que de un autor tomen todo, ¿ya? Casi exacto, no hacemos eso en realidad, sino de un autor tomamos exacto. algunas cositas chiquititas y de ahí vamos a ir más adelante hablando sobre el tema dependiendo de las preguntas que tengan. Entonces, Christopher, por favor, para que cierres, danos un tip de cómo superaste tus baches. Ya, esto les va a parecer, o sea, rarazo, pero hueven. Va a ser rarazo que les diga esto, pero hueven, hágame caso. O sea, extrañamente, no van a huevear con cualquier cosa. Van a terminar hueveando, pero con algo referente a su tema. Mi puesta escénica es muy a lo noir,
no sé, muy, muy investigativa, muy... Personalmente me gusta mucho la novela negra. Entonces, cuando tenía que huevear, terminaba jugando, no sé, Batman Arkham City, o no sé, Los Ángeles Noir, o qué sé yo, veía películas de investigación, era raro, pero terminaba haciendo precisamente lo que supuestamente estaba haciendo en investigación, pero lo hacía con otras cosas. Entonces, dense el Correcto. tiempo de huevear, como diría Mauricio Cartún, salgan a caminar, porque en el caminar también te desestresas y vas uniendo ideas. Y no se desesperen por las personas que les puedan decir, ya, pero ¿por qué? Tranquilos. De hecho, es mejor que, como consejo también como comunidad, es que puedan apoyarse los unos a los otros. Porque sobre todo ahorita, sobre todo ahorita, y estando tan separados, es cuando más necesitan apoyarse para generar conceptos, para hilar conceptos. Correcto. Tranqui. Exactamente, tal como dice Christopher, de hecho nosotros como artistas nos nutrimos de todo, desde lo que ves en Netflix, así como yo viendo Netflix stand-up comedy, hasta lo que ven Exacto. en la calle, ¿no? Y también podemos hablar de eso más adelante. Por favor, ahí, Christopher, tú comenta, ahí te preguntaron el libro de Sergio Blanco, ¿ya? Dime. Ahí te preguntaron por el libro de Sergio Blanco, por favor, si puedes escribirlo ahí. Y vamos, Ah, ajá. yo Escribe en el utilicé... chat, escribe en el chat. Pi, pi, pi. Ok, ok, ¿Sí? ok. Y bueno, también veo que nos acompaña Rafael Sajete. También la tesis de Rafael fue muy interesante. Espero que también en un momento nos diga algo sobre su tesis porque estaba bien chévere. Vamos con Marisol. Marisol, por favor, háblanos sobre tu trabajo de tesis. Primero, ¿me escuchan bien? Correcto, Es que la correcto. señal hace un ratito se me fue. Sí, ¿Me vi que se escuchan bien? fue. Sí, ya. Sí, Ya. Bueno, yo trabajo en base a la performance, y el feminismo y lo poscolonial. ¿Cómo llegó todo esto a mí? En realidad, yo quería trabajar, sabía que quería mujeres, eso para mí es obvio. Yo soy feminista y soy activista. Tengo mi grupo de teatro, se llama Fértil Teatro. Bueno, ahí voy a agregar solo algo. A veces uno es feminista sin saber que lo eres. Eso va para las mujeres en sí. De verdad, a veces lo somos sin saber que somos visión que tiene. Yo me he dado cuenta que lo soy desde que tengo uso de razón. O sea, desde siempre, sino que no lo sabía. Ya, bueno, sigo. Entonces, busqué y busqué, y ahí sí, a diferencia de mis compañeros de Godo y de Christopher, yo me demoré buscando un texto que me gustara, porque yo o sea, tenía necesidad de enamorar, tenía que hacer algo que yo tenga que abrazar siempre, que de verdad me dé ganas de estar. Y así me demoré más tiempo de que debí. Mis compañeros estaban avanzando en otro momento y yo estaba todavía buscando el texto que necesitaba. Así que encontré el texto de Incen de Joaquín Mowat. Es un gran texto, lo recomiendo a todos y a todas. Es un gran texto. lo escribes ahí en el chat Y para me los que enamoré de quieran. ese texto. Ya, sí. Entonces, pero lo que hice con el texto, al final, no, yo leí el texto y dije, quiero trabajar constelaciones familiares, pero constelaciones familiares es algo muy subjetivo, entonces, no es algo que me sirva para todo ese trabajo de investigación. ¿Por qué? Porque yo no soy una persona investigadora, a diferencia de estar aquí, de estos tres que ya expusieron, ellos manejan, o sea, su cabeza es de verdad mucho. En cambio, yo soy súper ajena académico y todo eso. Y eso lo nombro porque también tiene que ver con mi trabajo. Entonces lo que hice fue trabajar el texto, lo descentré porque el tema de ahí es la identidad con lo que como trabaja Guajdí, lo descentré y lo descentré con ayuda de Derrida, pero a través de Peretti, el tema sobre el machismo, sobre la herencia en el sistema patriarcal que va en las mujeres, ¿no? Porque hay una frase muy importante que habla del odio que se hereda, que la abuela le dice a la nieta que tú vas a heredar el odio que yo sentía por mi mamá, tú vas a heredar el odio, vas a sentir odio por tu mamá.
Entonces uno puede ver, decir, ay, no, ay, cómo se van a odiar en mujeres, pero no es así. Lo que es el sistema que se da desde un inicio de la historia, es con Fox Keller, que es una científica. A esto voy a hacer un lapsus. Casi todas, por no decir todas, me era necesario trabajar con todas mis autoras que sean feministas y activistas. Bueno, Fox Keller es científica y ella hace una búsqueda científica y social porque se da cuenta que en su ámbito, en su trabajo, no había mujeres trabajando en la ciencia. Entonces se cuestiona y hace un trabajo social y busca antropológicamente qué pasaba, ¿no? No estoy seguro si está. ¿Qué? Marisol, En ¿todo realidad bien? no estoy seguro si está en la red. Ay, no sé. Ay, perdón, leí un comentario de Christopher. Pensé que me decían algo a mí. Pero... Ya bueno. Entonces, Sigue, le estaba respondiendo a y la gente. entonces de ahí comencé a hacer lo de la historia. No, sí. Después también trabajé con Simone de Beauvoir, porque es la primera mujer que escribe sobre feminismo. Si ustedes, bueno, si a alguna le interesa, o a alguien de ustedes le interesa, pues es un divertido, pero también es porque es el primer libro sobre feminismo. Entonces, yo les invitaría a leer, porque es bastante ameno, es como si fuera un libro, como si todas las noches escribieras algo sobre ti. Bueno, y con ellas y con otras personas comencé a abarcar esto de trabajar la performance, y de ahí me di cuenta que también lo que sucedía era que así como Foskeller veía esto, y lo que llegaba, esto, ojalá que se entienda, ella hace una analogía sobre sobre la ciencia y nosotras las mujeres, porque lo que hace es que la ciencia se apropia de la tierra, del mundo, de la naturaleza, y al final, ahora la tecnología se apropia y saquea y hace con ella lo que desea. Entonces, hasta este momento somos nosotras vinculadas como que somos la tierra, somos la Pachamama, somos la naturaleza, por eso que podemos dar a luz, que somos fértiles y todas esas cosas. Entonces, entonces lo que hacen que los hombres también, o sea, se apropien de nosotros y terminamos siendo como objetos. Yo veo todo este panorama y lo que deseo hacer es descentralizar todo esto. Entonces ahí es que acojo a Derrida, a Peretti, cogiendo de Derrida, descentralizar, ¿qué es el concepto de mujer, no? ¿Qué es mujer? ¿Qué es ser mujer? Entonces yo entendía que el concepto de mujer no era un concepto de mujer, lo que habíamos nosotros hecho era un condicionamiento de lo que se entiende de ser mujer. Nuestro concepto es una condición ser mujer. Y entonces, eso es lo que yo también quería sacar de mí, qué es ser mujer, ¿no? Y más propio desde mi lugar, qué es ser mujer, una mujer desde ese lugar, ¿no? Desde Perú, desde Lima, una mujer hija de inmigrantes, una mujer que nunca tuvo la posibilidad de sentarse en una mesa o que alguien diga, oye, estudia, porque no está en nuestra ADN, o sea, no está que nosotros nos sentemos, porque mis padres son campesinos, entonces no está que alguien nos diga, mira, vas a escribir así, vas a hacer esto, tu tarea está a la hora y todo esto, porque eso es eurocentrismo, porque eso es la manera de cómo los españoles vinieron y nos derribaron todo esto del cristianismo, o sea, nos derribaron toda nuestra cosmovisión andina y dijeron, mira, con la religión te vamos a sacar el demonio. Entonces, y así nos atrapaban y nos hacían cuestionarnos a nosotros mismos la identidad. ¿Qué es la identidad de estas personas? Entonces, y ahí comenzaba a haber una mirada vertical. Y cuando comenzaban a ver las violaciones, y después de las violaciones nacían estos niños, estas niñas que eran al final mestizos y mestizas, estos niños, estas niñas, como no tenían un lugar, porque la gente de aquí los rechazaba porque eran hijos e hijas de mujeres que se habían ido al otro manto, que eran de los españoles. Y los españoles también los rechazaban porque decían que eran mestizos, que eran marrones, o sea, los rechazaban totalmente. Entonces, esta persona, este ser humano, ha crecido en el limbo, y al crecer en el limbo no tiene identidad.
Entonces, ahí lo que se desarrolla es una doble discriminación en un inicio. Una discriminación de mujer, porque la mujer es la que al final para este niño mestizo, a esta niña mestiza, y la discriminación de que yo crezco, veo que tú eres mi pareja, tú eres una mujer, y mi madre, que fue una mujer, hizo eso conmigo, y yo tengo este dolor, y tú también eres una mujer, entonces a ti te imparto ese dolor. Y esto es una discriminación de género. Entonces, es así como sin querer, llegué a ese momento de trabajar con la poscolonización, que lo trabajé con Cusicanqui, que es una mujer, una socióloga boliviana, que habla sobre esa doble discriminación, que es muy buena. Y ahí, Y bueno, y Marcel, ya... concluyo. Sí, Ajá, vamos cerrando con sí, un tip que puedas dar a los chicos, chicas, chiques sobre ya, cómo superar algún bache. ya, bueno, primero, ya bueno, antes de, ¿cómo superar? A mí me pasaron dos cosas. Una es de esto de cuestionar mi identidad por la herencia que tengo, porque como lo nombré, como nunca había aprendido lo otro. Y la otra, cómo superar baches, es similar a la de Cris, pero es más ajena. Yo, cuando tenía una crisis, lanzaba todo y me iba a hacer cualquier cosa. Ahora, cualquier cosa que tenga que ver con el aspecto cultural. Me iba a las clases de ópalo, me iba a galerías, me ponía a manejar bicicleta o caminar, estando muy presente, y así que soltaba la maleta de mi cabeza, la sacaba totalmente, decía, no, tiene que respirar, mi cuerpo tiene que respirar. Y de ahí a los días o a las horas llegaba la respuesta. Entonces a mí eso me ayudó mucho, me ayudó mucho. Esa es la manera en que puedo decir que uno se puede ayudar, aunque crea que no lo está haciendo, de verdad lo estás haciendo. Y para finalizar esta parte, todo mi trabajo responde a mi verdad, a mi única verdad, que no tiene que ser la verdad para todos y para todas, pero es directa hacia mí, que seguro es símil de algunas y de algunos. Y ya, eso. Gracias. Correcto, correcto. Muchas gracias, Marisol. Solamente para acotar, antes de pasar a lo que... Ahí te piden cómo se llama la científica de la obra que trabajaste, te piden ahí, escribes nomás en el chat. Justamente ya que hablamos un poco del tema de género, específicamente del feminismo, el feminismo, ¿no? Como se habla hoy en día, también hay que tener en cuenta que tiene que ir de la mano con las masculinidades. Y de hecho, por ejemplo, acá que nos acompaña Rafael, que él trabajó las nuevas masculinidades, eh, porque es cierto, ¿no?, que tenemos que hablar como comunidad, ¿no?, del valor que tiene el género femenino, la mujer, como ustedes mejor quieran llamarlo, pero si buscamos solamente hacer el cambio, buscamos solamente hacer el cambio de por un lado, Marisol, un ratito, silencio tu micro un ratito, si buscamos hacer el cambio por un lado y no buscamos hacer el cambio por el otro, muy poco como sociedad vamos a lograr, ¿no? Entonces es importante que también se tratan temas como las nuevas masculinidades, ¿no? Hay que entender ambas cosas para poder llegar a un consenso de comunidad y comenzar a tratarnos nuestras relaciones sociales como seres humanos, más allá de etiquetar, ¿no? Poner etiquetas, ponernos etiquetas entre nosotros. De hecho, ese es un tema muy interesante. Y ahora vamos a pasar a la siguiente parte para los que recién se conectaron. La dinámica es la siguiente, ya expusimos, ahora es el momento del foro abierto. Ustedes hagan las preguntas que quieren, lo pueden hacer o por el chat o pueden ir levantando la mano para que les abra el micrófono. Tenemos los temas, son los siguientes, por más o menos, también para que vayan entendiendo cómo se hacen los temas en las tesis. Buscamos dos ejes, ¿ok? En mi caso, digámoslo así, ¿ya? Un eje que es el eje del actor, ¿ya? Y el otro es el eje, digámosle, teórico-cultural, entre comillas, ¿ok? El primer eje, en mi caso, por ejemplo, fue el sujeto en su relación con el Internet, ¿ya? Digamos que ese fue el eje cultural. Y el otro, por el otro lado, fue la autorreferencialidad. Yo mezclo en mi tesis de estos dos ejes para hablar de una cosa, ¿no? Para mezclarlos y hablar de una cosa, en cómo por medio de la autorreferencialidad que es mi elemento escénico, porque si no tiene, porque esto es lo que están haciendo es una tesis de teatro, por ende tiene que tener algún elemento escénico.
Cuando hablo de teatro, ojo, no me refiero simplemente a teatro per se, sino a todas las artes escénicas en general. Marisol es un gran ejemplo que ella trabajó específicamente la performance en una tesis de teatro, ¿no? Así que dejamos también estas separaciones entre lo que es y no es teatro, ¿no? Sino que vamos a hablar específicamente de lo escénico, ¿ok? Primero tienes tu eje escénico, ¿ya? Que es, puede ser autorreferencialidad, por ejemplo, la performance, la autoficción por ahí, ¿no? Y también está el otro eje teórico, entre comillas, vamos a ponerlo, por sujeto, la política, el debate de género, etcétera, etcétera. Entonces vamos a pasar a la siguiente parte. Voy a comenzar con Romina, que levantó la mano. Dinos, Romina, puedes abrir tu micro y hablar libremente. Dinos tus preguntas o algún comentario que tengas. Buenas noches. Primero agradecerles porque esta es una gran oportunidad y más para los que estamos en crisis este año con cuestión de la tesis. Sí, de hecho. Mi pregunta era para Marisol, ya que mi tema también es totalmente feminismo y lo andino. Lo mío, para resumir, algo chiquito, es la guaconada, que es un baile solo bailado por hombres de Mito Junín, y El trapecio de la vida, que es un texto de Salazar Bondi, que es sobre el ama de casa. Entonces, quería utilizar el tema del poder, de cómo esta ama de casa, sinónimo a debilidad, entre comillas, toma esta figura de poder de la guaconada, porque solo lo pueden bailar hombres. Yo quisiera saber sobre más, o si tiene más bibliografía sobre estas jerarquías entre género y jerarquía en el mundo andino, que también es muy importante. Y aparte de Norma Fuller, que también es una feminista, investigadora, y Bourdieu, en la dominación masculina, ¿qué otra más fuentes tendría en cuestión de lo andino y esta jerarquización entre géneros? Sería muy interesante. Gracias. Muchas gracias. A ver, Marisol, ahí ponle la sazón. A ver, compártenos. Recuerdo que cuando estaba yo trabajando con Ale, me recomendó a Rostorowski. No me acuerdo cuál era su nombre. Yo trabajaba con Rostorowski, pero muy poco, muy poco. Quizás ella trabaja también postcolonización. Lo que sucedió es que los libros que necesitaba no los encontraba. No los encontraba. Y lo tenían en la PUC. Creo que lo tenían en la PUC. Ahí puedes buscar. Te va a ayudar. Si es que quieres ver lo de postcolonización, con esto lo del andino. Yo hablé sobre, o sea, lo que me cuentas, yo lo hago en la primera parte de mi tesis. Lo hago con el chuto. Y yo lo valido, pero con lo que dice Foucault. ¿Foucault? ¿Foucault? No Foucault. Este psicólogo. Ajá, ahí está el chuto. Entonces, ahí lo que hago es esto de, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama este psicólogo? Freud. Ya, bueno, la cosa es que habla sobre esto de cuando uno nace, de cómo es castrado, ¿no? De cómo los hombres son castrados, por eso que aparece el papá, la mujer, o sea, la mamá es el objeto deseado, ¿no? Es la persona que le puede cubrir las necesidades, pero al aparecer el papá, es con el papá con el que se da cuenta que la mujer, la madre, depende de alguien más. Entonces ahí el niño es castrado. Pero eso no le pasa a las mujeres. A las niñas no les sucede esto. ¿Por qué no les sucede eso a las niñas? Porque las niñas ven el símil en el sexo con la mamá. Entonces no llegan a tenerse entonces los hombres ya crecen con esta rivalidad. Creo que era lo voy a revisar, pero no recuerdo directamente que haya agarrado a alguna mujer que haya dicho sobre esto o sea, así tan tácito como tú lo pides, no, pero es que en realidad todo eso lo dicen todos los textos feministas, pero así tan tácito no recuerdo. Tal vez por ahí tienes alguna fuente, Rafa. Rafael, si nos ahí brindas una fuente sobre el tema, ya que estás ahí conectado. Sobre las nuevas masculinidades también, como mencionaba, ¿no? Ajá. Que también es interesante. O sea, yo creo que podría escoger a Judith Butler, que ella habla específicamente sobre
sobre en relación a las características del género y cómo se constituye el género y cómo se distancia del sexo. Y, o sea, y también tiene como una postura feminista, ¿no? Muy bien. Eso. Si lo escribes ahí, por favor, también en el chat, para que todos tengamos acceso a la información. Muy bien. Vamos a pasar ahora, levanten la mano quien quiera hablar. Antes de seguir, vamos por ahí también agregando algunos tipsitos, ¿no? Siempre ahí en el intermedio vamos a agregar algunos tips para ayudar en su proceso de tesis. Yo les recomiendo, por ejemplo, que en su investigación, cuando quieran buscar libros, usen, no, ya les deben haber dicho, ¿no? Pueden usar Google Académico. O sea, un tema importante en tu vida, algo que es un tema que acompaña, es como uno de tus monstruos. La performance puede salir desde ese lugar. Si tú no tienes este tema ahí que te transgrede, que te martiriza cada cierto tiempo, que está contigo todos los días, que es algo que de verdad lo tienes como si fuera parte de tu piel, si no es así, no lo haces y no lo vas a hacer y no vas a poder hacerlo. No te va a salir. Y digo esto porque yo cuando inicié este trabajo no quería hacer performance, porque es algo que siempre mi cuerpo llevaba para allá. Pero empezando a trabajar, me di cuenta que persistía en mí una necesidad de seguir trabajando performance y me escuché. Y dije, bueno, voy a trabajar desde aquí, pero no es que me lo impuse, y es algo que simplemente fluyó, que mi cuerpo, mi mente me pidió trabajar desde ahí, desde la performance. Entonces, esto me conllevaba a comprender los textos de performance que después iba leyendo y encontrando. Y entonces me perdía también en esto de tratar de comprender un solo concepto que me diga qué es la performance, porque nadie me dice qué es lo que sí pasó y que sí me ayudó, es que yo encontré el libro que es Archivo y Repertorio, que es de Diana Taylor, y este libro que Diana también habla de la performance, ella es una performer, que habla sobre la performance desde el lado ritual, sobre la performance desde los países que fuimos colonizados, sobre la performance de que se apropiaron de nosotros. Entonces, ahí lo que me hizo es abocarla a lo que es la poscolonización. Por eso yo pude encontrar una definición de lo que es performance, pero yéndome a esto que nombro sobre algo que te caló, pero también sobre tu identidad, a esto que de verdad te conmueve, a esto de verdad que te rompe en mil pedazos, y que he ahí también lo de performance, que así como tú traes a este espectador, espectadora, que no son espectadores, espectadoras, que conviven contigo en ese momento, te transgredes a ti mismo. Entonces, para hacer performance, tienes que ser una persona que estés dispuesta a mostrarte en carne viva, porque no vas a poder hacer personaje. Si haces eso, tu performance no funciona, no va a funcionar. Entonces, por eso digo que si alguien de ustedes pretende o quiere o desea, pues que primero se cuestione si de verdad está dispuesto a hacer eso, ¿no? Si de verdad estoy con esa situación de abrirme y mostrarme en carne viva, esta soy yo. Eso, no sé si respondí. Gracias. Quizás también pasar desde esa parte subjetiva hacia lo objetivo, ¿no? O sea, chapar esa parte totalmente subjetiva de lo que tú sientes y llevarlo hacia lo más cercano al objetivo, porque finalmente ninguna de las cosas que tú sientes, Kimi, o cualquier persona que vaya a utilizar, quizás metiéndome un poco con performance desde alguna visión autoficcional o alguna visión quizás más sociológica, incluso antropológica, ninguna de las cosas que tú sientes es gratis o es exclusiva dentro de ti, sino que también puede hablar del mundo a partir de ti. Entonces, cuando comienzas a hacer esa elevación, esa socialización de esa subjetividad, se hace objetivo. ¿O tú qué opinas, Mari?
Perdón, corazón, mandaron una pregunta diciendo tips para conseguir libros y me quedé pensando en los tips, pero me quedé en lo que tú decías de subjetivo, de llegar al objetivo para... Ah, sobre... Ya lo agarré. Sobre lo que político, individual, lo individual es político. ¿Qué Claro, eso es lo que frase es, verdad? dice Ujú, Rancic, que es parte claro, del feminismo que del sí, que 70 80 y algo. eso es muy cierto, compañeros y compañeras. Uno puede pararse y hablar de su vida, pero si lo haces con veracidad, o sea, si realmente lo haces, mucha gente va a hacer un símil contigo y van a viajar contigo. Así sea que no hay, o sea, así sea que no te conozca, van a viajar contigo. Porque lo social, o sea, porque, porque al final es político. Como decía Christopher, somos inherentes a la sociedad. Vivimos diferente, o sea, son diferentes cosas las que nos pasan, pero parten de un mismo punto. Y somos emanada, por más que quieras un ermitaño y todo eso, es mentira, o sea, vas a ser siempre parte de esto. El mismo hecho Correcto. de que pienses en un idioma ya te hace parte de la sociedad. O sea, porque ya piensas dentro de una estructura. Ujú. Entonces, es básicamente imposible que puedas ser o que puedas ser externo a una sociedad. Entonces, desde ahí puedes realmente agarrar la parte de lo objetivo, ¿no? Ahora, complementando un poco la idea de May, yo me quedé siempre con una frase que termino construyendo entre cosas raras y todo esto, o que se termina construyendo, que era lo personal es político, que es desde Hansik, incluso desde antes, pero el teatro finalmente es político. Entonces, es como una construcción que se va hilando de todo eso. Ahora, justo preguntabas respecto a autoficción. De hecho, la autoficción es tan antigua como la ficción misma. Entonces, de por sí hablar de qué autores es un universo recontra amplio y para cada cosa hay un tipo de autoficción. O sea, yo termino agarrando como que tres autores porque son los que más me servían, pero eso no explica. O sea, yo agarro Blanco, yo agarro Alberto Conejero y agarro eh, Mauricio Tosi. No, sí, Mauricio Tosi. Se llama Mauricio, no me acuerdo si se llama Mauricio, pero ya Tosi. Pero hay muchos otros autores como Ana Casas, perdón, el mismo Vincent Colonna. De hecho, la autoficción nace desde el libro Fields de Dubrovsky, Zach Dubrovsky, si no me equivoco, que intenta hacer, es una cosa de hace tiempo, pero es la primera persona que lo acuña, pero no es la primera persona que lo utiliza, o sea, es de hace mucho tiempo. Y se basa sobre todo en la posibilidad que tiene Rimbaud en una de las cartas más lindas que hace a uno de sus amigos, que lo que le dice es, je suis un autre, yo soy un otro. Desde ahí nace todo, o sea, para mí, personalmente, es que te puedo dar un consejo, es que la autoficción nace desde esa necesidad de ser un otro, de esa multiplicidad de ser otro, o de ser otros, otras, en todo caso. Eh, ¿Por qué? Porque, como decía justo hoy día María Infantes, la que hizo Estado Vegetal, eh, justo hoy día tuvo una cuestión de estas, una ponencia junto a Michael, no me acuerdo cuál es su apellido. eh, no somos individuos, o sea, no somos individuos, somos dividuos. O sea, somos divisibles, somos muy divisibles, de hecho, somos recontra divisibles. Ahora, si estás chambeando la performance o estás buscando chambear la performance y quieres autoficción, personalmente te recomendaría a Angélica Lidl. Se escribe tal cual, solo que con doble L al final. Entonces, nada, eso. Gracias, Christopher. Muy bien. Ahí volvió Juan, volvió Juan. Sí, volví porque tuve problemas con mi internet, discúlpeme, pero igual ya puse grabar, seguimos con la reunión. Por cierto, la reunión dura hasta las 9 para los que se están preguntando. Eh, Ahí Son por las ahí 9. dicen, ¿qué otros autores o libros también hablan sobre el sujeto? Muy bien. Si quieren teoría del sujeto, yo les recomiendo a Lacan.
específicamente les recomiendo si me dan un segundo, por favor, para localizar mi fuente, les recomiendo También que hay una duda busquen... de Nuria y... Ah, perdí las dudas de arriba. Perdí las dudas de arriba porque está... ¿Qué dice? A ver, según Foucault, somos seres históricos, sujetos sujetados, no existe individualidad completa. Sí, es cierto, Romina, pero puedes buscar una antihistoricidad, que es algo que se busca mucho con... eh, se me acabó con Juan Mayorga, el sujeto que busca escapar de su propia historicidad, es decir, de su propia línea de historia. Intenta escapar de eso, intenta escapar de ser un sujeto, propiamente dicho. ¿De dónde sale quién es el de lo personal es político? Sí, justo me Hansi. acabo de encontrar sobre lo del sujeto. Yo les recomiendo que busquen que Cuéntala. está en la escuela, Lacan y lo sujeto. Lacan y Exacto. lo sujeto, ¿ya? La autora es Stavrakakis, ¿ya? Yo he hecho casi toda mi tesis, Kakis. Todo lo del sujeto lo traté desde ahí. También si quieren hablar del sujeto, ya que, bueno, Lacan habla sobre los estadios del sujeto. Es súper interesante. Muy bien. Vamos a seguir con las preguntas. También, si quieren hacer preguntas generales, también, así, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hacer una tesis, pero no sé cómo comenzar. O yo quiero hacer una tesis, pero no puedo avanzar en mi trabajo teórico o mi trabajo práctico. Por ahí nos van pidiendo cualquier cosa, ¿ok? Nuria tiene una pregunta bien Sí, bacán. dilo. Chequéala, chequéala. ¿Dónde está? Perdón. Nuria. Oli, aquí Ajá. estoy. Ya, voy a proceder a leer la pregunta. Dice, tengo una Ya. duda. Yo estaba haciendo teatro ciego o a ciegas. Yo también, en un momento de mi tesis, al principio, cuando comencé, trabajé teatro ciego. Yo estaba haciendo teatro ciego y decía, ¿qué tiene que ver evidente con el teatro sensorial? Correcto. Yo me siento entre la espalda y la pared porque no necesito del público para sustentar el trabajo. De hecho, me pasó lo mismo. Yo estaba trabajando con informes sobre ciegos, la de una adaptación teatral del informe sobre ciegos, que justamente, pues yo también me vi la necesidad de que no específicamente necesitaba del público porque el actor está en una caverna a oscuras, ¿no? Dice, mi trabajo se sostiene en la relación sensorial con el público, correcto. La historia la viven ellos y yo no. Mi trabajo como actriz nadie puede verlo. He visto cosas interesantes sobre cómo se está abordando el teatro sensorial en tiempos de pandemia, pero la school, ¿no? Dice que no puedo hacer lo que otros hacen y eso me bloquea. Recién me entero que todo lo que hacía el año pasado no aporta nada nuevo. Bueno, sobre los aportes nuevos, sobre los aportes, sobre cómo... Sí, pues, eso es lo que te pide la escuela. ¿Cuál es tu aporte, no? ¿Cuál es tu aporte? Muy bien, para todos aquellos Sí. que quieran saber a qué se refiere la escuela cuando te dicen cuál es tu aporte, no es tan complicado en realidad. Es simplemente a partir de una teoría, ya miras, por ejemplo, ¿ya? Yo cogí una teoría que hablaba específicamente de física cuántica, ¿ya? En donde el autor decía que hay los procesos por los cuales los sistemas se crean, ¿ya? Son el desorden. Primero está el orden, ¿no? Ya. El desorden, el sistema se desordena, después de que se desordena se reconstituye y genera un nuevo orden. Eso es algo que tiene que ver con la física cuántica, no tiene nada que ver con el teatro. Pero lo que yo hice este fue uno de los aportes que doy en la tesis, es agarrar esa teoría que no tiene nada que ver con el teatro y mezclarla con la autorreferencialidad, con mi teoría de autorreferencialidad. Y digo que el sujeto, y la autorreferencialidad, ¿no? Esto es algo que yo digo, ¿no? Que la autorreferencialidad se genera a la par como se generan los nuevos sistemas. Es que eso quiere decir, yo al principio de la autorreferencialidad digo, yo soy Juan Malpartida y me constituyo como Juan Malpartida, el orden, después pasa al desorden. ¿Qué características de Juan Malpartida hacen que exista Juan Malpartida? Ese es el desorden. Me cuestiono sobre mi propia subjetividad. Después hay la reorganización en donde yo veo que hay cosas que me constituyen como sujeto. No solamente Juan Malpartida es
el que hace su tesis. No solamente Juan Malpartida es el que juega PlayStation, no solamente Juan Malpartida es el que hace teatro, sino que la conglomeración de ese desorden hacen a Juan Malpartida y se crea un nuevo orden, ¿no? Eso es un ejemplo de los aportes que hacemos nosotros como artistas investigadores. Tú puedes coger la teoría, por ejemplo, del teatro para ciegos, ¿ya? O teoría de donde quieras, pero tú tienes que generar el conocimiento, ¿ok? Tienes que salir con una idea nueva. Y eso es lo que a muchos se les dificulta. De hecho, si no pueden lograr hasta ese punto, no hay problema, porque igual van a pasar, ¿ya? Siempre y cuando esté bien escrita su tesis, bien fundamentada, van a pasar el ciclo. Pero, obviamente no con una supernota ni nada por el estilo, pero van a pasar de ciclo. También hablando ya de, ¿no? ¿Qué necesitamos? De hecho, ya que estamos hablando de cómo hago para pasar el ciclo, ¿no? ¿Cómo hago para salir de la escuela, terminar? Les recomiendo que... Panetón. No, mentira. Les recomiendo que todo lo que escriban, antes de escribir en su tesis, escriben aparte, ¿ya? Todas sus ideas tontas que tienen en algún momento, que piensan, esto no me sirve para nada, escríbenlos aparte. Y después, poco a poco, van a ir ingresando toda su tesis. Después, algo que muchos se olvidan es que hay un capítulo de la tesis en donde ustedes van a hablar del proceso de la tesis y muchos lo dejan hasta el final y no lo hacen. Así que mientras estén haciendo sus ensayos, escriban lo que avancen en sus ensayos. Ya, por ejemplo, yo he leído el libro de Rodrigo. Rodrigo dice tal cosa. Esto a mí me generó una idea y esa idea se volvió un hecho escénico. El otro camino, ¿no? He hecho un hecho escénico y este hecho escénico me he dado cuenta que tiene correlación con este autor que había leído y escriben eso. Ese es un capítulo de tesis muy importante, no se olviden, por favor. También, sobre el verbo, todos tienen claro la idea del verbo, ¿no? ¿Alguien no tiene claro la idea del verbo? Porque es algo que también les piden. Juan, antes de que pases al Juancito, sí. Antes de que pase el tema del verbo, con lo que decías, a mí quiero nombrarles con lo anterior que decía Juan, que sí, ¿no? Que apunten todas las cosas que vayan sucediendo, que vayan experimentando, pero también con esto de qué aporta o qué no aporta, y esto va para las personas que trabajan desde lo práctico, o que siempre han estado ahí, o que les más fácil, les pueden llegar más rápido a ello, que no se cuestionen tanto y que no se juzguen, o sea, no lo hagan, que la peor parte, o sea, que tú mismo te pongas un bache, ya en ese problema ya es demasiado. Correcto. Entonces, porque yo soy así. Entonces, yo a veces, de repente me pareció una idea loca y decía, bueno, lo voy a probar, a ver si funciona. Y ahí recién probándolas que comprobaba, si funciona, no funciona. Y con lo que decía Juan hace bastantes minutos atrás, que la conversación con mis compañeros y compañeras, o lo que me decía el profesor o la profesora, era lo que veía, sí, claro, tiene que ver con eso, claro. Intuitivamente, mi cuerpo, y muy de aquí, muy latina, muy sudamericana, trabaja así. Primero entiende mi cuerpo, lo que quiero hacer, y después me llega lo de analizar, lo de argumentar, decir, es esto, lo que quería hacer ahí era tal cosa, porque así soy yo, porque así me pasa a mí. A diferencia de otras personas, de otros amigos, otras amigas, que más bien les llega al revés. Por eso digo, no se cuestionen tanto en qué aporta, qué va a aportar, pero sí, que la conclusión, no sé qué. Todavía no estás en ese momento. Lo que es importante es que no te juzgues y que aceptes y que te veas a ti misma, y digas, yo trabajo de esta forma, yo trabajo de esta otra. Pero que de ahí comiences a desmenuzar para poder cambiar. Ya, eso era lo que quería agregar. Es como juzgar a tu personaje, pero hay una pregunta bien chévere de Moisés Corrales, creo. Creo que lo iba a abordar Juan. Sí, dice, tengo una duda. ¿Cuán válido es combinar diferentes autores? Bueno, ¿Uno no estaría cayendo en el anacronismo? Me preguntan acá. Yo creo que no. Creo que para comenzar, es necesario en realidad combinar varios autores. Y bueno, cuando... ¿Pero qué dice Godot de todo esto? Oye, Godot, ya pues, ¿qué dices? Godot está en la calle, miren, está en una calle. Está en el espacio, Godot. Sí. Godot que sabe un montón de esas cosas de todos los autores, porque Godot es todopoderoso. Godot, por favor, ilumínanos ahí con... Yo quiero decir una cosa que me dijo una persona muy, muy querida para mí, Lucía,
me dijo algo respecto de lo que está preguntando Moisés, y me dijo una cosa que les va a parecer graciosa. Me dijo, un investigador tiene que ser promiscuo en su investigación, o sea, no tiene que casarse con, con un solo autor, agarra de todos lados, y eso también va un poco para la anterior pregunta que decía, para la pregunta de Nuria que decía, solo tengo hasta acá, o sea, sí, está bueno que tengas hasta acá, pero todo esto va a generar un nuevo conocimiento cuando agarres de distintos lados, Ujú. cuando agarres distintos autores y tú sola generes, digamos, un nuevo concepto o algo así. Quizás también eso pueda hacer. Correcto. A ver, Godo, Godo ahí, Suéltala, ilumínanos. Godo, suéltala. Se cae ¿Me de risa. escucha, no? Sí, sí. Totalmente, totalmente. ¿Quién dijo que se puede usar muchos autores? Porque si vamos a desarrollar un concepto, tenemos que trabajar los conceptos centrales sobre un autor. Por ejemplo, yo trabajé en Poéticas del sujeto del sistema neoliberal capitalista. Ese concepto, trabajé con Portocarrero, el concepto central, y lo reforcé con Juan Carlos Ubillús. Y los demás autores me sirvieron como referencia para reforzar, pero no como concepto central. Correcto. La idea es eso, o sea, trabajar el concepto central con un autor o con dos, máximo tres, más no, porque si no, hacer dialogar a estos autores, a estos conceptos, se complica mucho más entonces, en ese caso, ¿no? Correcto. De hecho, como bien lo dice Godo, no hay que... o sea, tenemos un autor base, ¿no? Por ejemplo, Lacan. ¿Ya? Todos los demás autores van a servirme para apoyar la idea que estoy diciendo y o para contradecir la idea. Eso es válido también. Es bien interesante cuando uno se cuestiona en su propio trabajo de tesis aquello que en lo que estás de acuerdo, ¿no? Y de ahí poner uno que otro autor, ¿no? Que te diga, bueno, yo no creo eso. Y tú usas eso para refutarlo. Eso también es un super tip para tesis, ¿ya? Buscar cositas que contradicen tu propia tesis o tu propia idea para demostrar a partir de los otros autores que tu idea sí es válida. A ver, Sacar síntesis. Ah, y una cosa, sí, por ejemplo, es muy recomendable que usen autores contemporáneos también. y Sobre todo. también autores nacionales. Por ejemplo, yo usé poco autores extranjeros en el eje de contenido, porque los autores nacionales, como Gonzalo Portocarrero o Juan Carlos Ubillús, que hablan tan del sujeto, hablan de nuestra realidad en sí. Por ejemplo, una mirada europea de Gillick o de otros autores, tienen que aterrizar todavía acá. Exactamente. Y si lo van a hacer eso, muy bien, ¿no? También si es que no encuentran Ujú. autores que hablen Claro, de su tema acá específicamente en el Perú, para eso está la tesis. Ustedes a partir de ese claro. autor hablen de su propia realidad, porque de eso se trata también. Hablamos de nuestra propia realidad. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Que levante la mano, que prenda su micro, que escriba. Mientras más general, mejor. Sobre el trabajo de tesis, mejor. Para que todos Empiezo. podamos nutrarnos por igual. ¿Quién tiene por ahí alguna preguntirria? Sí, justamente Morán decía que no se puede citar. Sí, pues, Ajá, eso dice me tocó. ahí, justamente Morán decía que no se puede citar o agarrar a muchos autores porque la abundancia de información ahogará la información necesaria. Correcto. No hay que usar muchos autores. De hecho, en tu tesis vas a hablar de varias cosas, no solamente de una sola cosa, ¿no? Vas a hablar de tu puesta en escena, de tus autores, de tu verbo. Entonces vas a tener autores para varias cosas, pero vas a tener uno principal, ¿no? Por ahí preguntaron sobre el verbo. Muy bien, a ver, vamos a hablar sobre el verbo rápidamente. El verbo es lo que va a hacer el ensamble en tus dos ejes. Por ejemplo, cada uno vamos a dar nuestro ejemplo, ¿ya, chicos? Mi ejemplo fue súper simple, ¿ya? La autorreferencialidad deconstruye la noción de sujeto. Deconstruye es mi verbo, ¿ok? Lo que yo digo es que la autorreferencialidad, el elemento escénico, le va a hacer algo al otro eje, que es el sujeto en su relación con el Internet. Para eso funcionan los verbos, ¿ya? No escojan verbos como visibilizar, no los recomiendo. Pueden hacerlo, pero yo no los recomiendo porque van a patalear con el jurado, van a patalear con el jurado. No les recomiendo que usen visibilizar, tampoco les recomiendo que usen demostrar, no, usen verbos como desconstruir, reformular. A ver, por ejemplo, Godo, dinos a ver tu verbo de tu tesis, por favor. Godo. Godo, Godo. Era de construir.
Por ejemplo, Godo trabajó de construir. ¿Tú qué trabajaste, Christopher? Te vas a cagar de risa. Visibilizar. ¿Y pateleaste o no pateleaste? Sí, pero también era porque precisamente lo que yo estaba intentando visibilizar era algo que no se visibilizaba. O sea, que no, solo utilicen el verbo visibilizar si es algo que es Ajá, que casi está oculto, ¿no? imposible, o sea, que está oculto. Correcto. De hecho, en tu caso fue que tú estabas visibilizando el sentimiento de culpa, ¿no? La construcción sociocultural de culpa. Correctamente, que es algo que normalmente uno no se da cuenta, ¿no? Exacto. No se da cuenta que tiene una... Háblanos así, creados. 30 segundos de eso. Háblanos 30 segundos de cómo hiciste eso. Ya, ¿cómo dice qué? ¿Cómo terminé visibilizando o cómo hablé de...? ¿Cómo lograste hacer que visibilizar funcione al final? Ya, primero que nada entendí que existen sentimientos que son creados. O sea, normalmente cualquier persona diría, Maya, todos los sentimientos son, o sea, para todo el mundo, pero en realidad las sociedades crean sentimientos. Y entonces, por eso es que les digo que hay cosas que parecen totalmente subjetivas, pero en realidad son recontra objetivas. Y las pueden chapar desde la antropología o desde la sociología. Entonces, llego a entender que eso responde a una necesidad de poder, de hacer que las cosas funcionen, ¿no? O sea, pucha, ese ejemplo siempre lo utilizo. Desaprobaste, sí, entonces te sientes culpable, sí. Pero ¿por qué te sientes culpable si en realidad es tu proceso de aprendizaje? En realidad no te deberías sentir culpable. ¿Por qué lo haces? Porque necesitas ser un sujeto que esté, digamos, trabajando, o que esté siendo como que top para lograr cosas y ser útil a la sociedad, ¿no? Entonces, eso no es algo visible, por tanto, lo que yo termino de hacer es que se visibilice. Correcto. Pero ya con otras cosas, ¿no? Sí, de hecho, igual, va ahí la recomendación. No les recomendamos usar y visibilizar, ¿ya? Es complicado. Es complicado. Es complicado. Tienen que conseguir muchas cosas. Marisol, por ejemplo, ¿tú qué verbo usaste? Estás con el micrófono silenciado, Marisol. Sí, ya me di cuenta. Gracias. Yo pasé de construir, sí, estaba en construir. Después cambié mi pregunta, pasaron muchas cosas. Y al final usé desarticular. Pero también importa mucho los componentes que usas, porque al final mi pregunta suena muy diferente al como yo le estaba agarrando mucho antes, que es de qué manera la performer desarticula el concepto de colonial de mujer en el Perú. Entonces, desarticula usaste entonces. Sí, usted desarticular, por ejemplo, es un muy buen ejemplo de verbo. Muy bien. Y ese desarticular no es necesario que te pueda llevar a deconstruir, porque si agarras deconstruir, te puedes meter a un lugar muy profundo y te vas a marear y todo eso. Desarticular sí te puede ayudar más. Sí, vas a tener que hacer un capítulo más. Sí, de hecho, por ejemplo... Casi hago de construir, pero me di cuenta que mi estrategia era previa, o sea, yo hacía deconstruía y después de eso visibilizaba. Entonces, entre un sopesar de las cosas, yo principalmente visibilizaba después de deconstruir. Entonces, también tienen que chapar esas cosas así, sabiendo qué es lo que quieren hacer. Correcto. En escena. De hecho, volviendo un segundito nomás, porque ahorita vamos a continuar con las otras preguntas, sobre deconstrucción. Sí, por ejemplo, yo sí tuve que hacer yo tengo 5 capítulos en mi tesis y un solo capítulo es para hablar de construcción. Tuve que leí márgenes de la filosofía. Si es que alguien quiere usar deconstrucción, es bien interesante. Voy a poner ahí márgenes de la filosofía de Derrida. ¿Ya? Si quieren ahí checar en la cuestión. Por ahí, por ejemplo, nos decían en el chat que en el caso de Nuria, en mi caso quiero evidenciar la violencia invisible o simbólica. Muy bien, una compañera también me acuerdo en mi ciclo quería hacer algo muy parecido a lo tuyo, que quería evidenciar la violencia invisible o simbólica. Ahí lo que faltaría es que me digas el medio, ¿no? O sea, está bien, quieres evidenciar la violencia simbólica. La violencia simbólica, ese es uno de tus ejes. Te faltaría tu otro eje, ¿no? ¿Por qué medio vas a visibilizar cierta violencia simbólica? Yo te recomiendo que cambies visibilizar o evidenciar, que está ahí, perdón, por algo que te permita que sea más claro, ¿no? Porque el teatro, eso es lo que te van a decir los jurados esto, ¿ya? El teatro de por sí
visibiliza cosas. Te van a decir eso, te van a querer agarrar ahí de pulpín ahí, ¿no? Fácil. Si vas a usar evidenciar o visibilizar, pum, tienes que usar tus dos ejes para explicar cómo estos dos ejes se articulan para que se evidencie tal cosa, ¿ok? Articulación acá es la palabra clave. Vamos a continuar ahí. Dice desconfigurar. Por ahí dice Eduardo que está usando desconfigurar, pero no encuentra autores. No se preocupen si no encuentran autores de su verbo, porque, o sea, es complicado, ¿no? Ustedes mismos, ahí, por ejemplo, podría ser tu aporte. Si no encuentras autores que hablen específicamente de desconfigurar, ¿no? Igual todo depende de cómo tus ejes se articulen. Tú mismo puedes crear tu teoría. No tengan miedo de decir lo que ustedes piensan. Ajá, mediante las herramientas del teatro ciego. Ya, yo te recomiendo que eso que dice ahí, herramientas del teatro ciego, lo aterrices, ¿no? ¿Qué herramientas del teatro ciego, no? Normalmente tienen algún nombre, ¿no? Podría ser mediante bueno, no sé mucho de herramientas del teatro ciego, pero ahí tienes que tratar de aterrizarlo un poquito. Sí, dicen por ahí también, Luis dice, sin embargo, el verbo va a ser más activo o no según los ejes que se elijan. Correcto, eso también puede pasar. Bueno, por ahí vayan, podría yo también en un momento compartir verbos, o pídanle a sus profesores, en realidad, no necesito compartir, pídense a los profesores cuáles son los verbos transitivos que nos recomiendan, y les van a dar una lista enorme. A nosotros nos dieron un papel, una lista, para escoger verbos. Muy bien, seguimos entonces. ¿Quién tiene otra pregunta por ahí? ¿Alguno usa el verbo construir? Nosotros no usamos verbo construir. ¿Algún egresado que esté por ahí que haya usado quizá el verbo construir? Teatro ciego. Ah, no les dieron la lista, dice Estrella. Pidan la lista, porque ahí tienen la lista. Autores acerca de ese verbo. ¿Qué verbo? ¿Evidenciar? ¿O de cuál? Construir. Construir. A ver, volvemos al mismo... ¿Hay autores para cada verbo? De hecho, no. ¿Por qué con deconstruir sí funciona? Porque deconstruir, el verbo ¿Alguien me lo inventó. escuchó? Deconstruir. No, sí, esas preguntas me parecen bien raras. Sí, a mí también me parecían un poco extrañas, pero Sí, de vamos a alguna poner forma ahí. terminas usando eso, o sea, terminas explicando eso dentro de la tesis. O sea, O sea, cualquier sí, pero no, el no hay un verbo. autor que te diga directamente evidenciar, libro de evidenciar. Correcto. Entonces todo el Exacto. libro te habla de evidenciar o todo el capítulo te habla de evidenciar. O sea, en el Claro. caso de Juan sí, porque específicamente él está usando de construir, y Deconstrucción. de Y deconstrucción construir necesita necesariamente de un capítulo de más. de hecho, deconstrucción es un Ah, por neologismo, eso es pues. la confusión, Ujú. quizás. Ujú. Por eso es la... Es un Bueno, es que neologismo. de construcción es un constructo. No, es un neologismo, es un verbo inventado por Derrida, ¿ya? Entonces, por eso, como él inventa el término y se usa como verbo, ahí está el chiste, ¿no? No hay autores específicamente de verbos, sino perdón, evidenciar, ¿no? Sino tienen que, el tip es este. Tus dos ejes y el verbo hacen que esos dos ejes se articulen. Eso es todo. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Pasamos del verbo. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre los capítulos de la tesis? ¿O sobre qué pueden hacer si es que se atoran ahí en su investigación práctica? Si ahí, por ejemplo, no sé, alguien quiere hacer trabajo de más de uno, porque, por ejemplo, Godo hizo trabajo con 3 personas, si alguien por ahí tiene un trabajo de 3 personas, también pueden preguntar algún tip sobre eso. Sí, Nuria, debo elegir solamente una característica del teatro ciego, lo que él decía, ¿no? Sí, tienes que puntualizar. Mientras más acuciosa seas con el tema, es importante, si no te vas a perder, te vas a hacer un laberinto. Correcto. Por ahí, a ver, una preguntita más. ¿Alguien tiene otra pregunta? A ver, dice, ese tema de trabajar con más personas, ¿no hay algún conflicto cuando quieras realizar tu licencia? Godo, por favor, responde esa pregunta. Aquí hay una evidencia viviente de eso, Godo Todopoderoso. ¿Cómo hiciste para hacer una tesis de 3, Godo? A ver. Ya, bueno. Uno, tienen que coincidir tanto en su eje de contenido y en su eje de estructura. Y si no coinciden y si quieren trabajar juntos, normal, ¿no? Y también, en tanto a cómo hago después la licenciatura, ¿no? Ya.
es posible que para la licenciatura no coincidan los tres, porque lo que voy a decir es lo que me han informado. Entonces, imaginemos que hacen 3 o 4 y 2 no van a hacer su licenciatura. Entonces, ese 2 tiene que firmar un documento que renuncia a su autoría para que pueda hacer los siguientes 2 su licenciatura. Ah, man, ya. Mm. O sea, es un poquito más complicado de lo que se piensa, ¿no? Sí, porque en mi caso hemos hecho eso. O sea, es un asunto legal ya, prácticamente, no te han hecho firmar un documento. Claro. Ah, mira Alvarito tú. terminó fumando, creo. Mm. Sí, muy bien. Si alguien también quiere algo de la licenciatura, pueden preguntar también cuál es la diferencia entre hacer licenciatura y hacer tesis de bachillerato. También si quieren pueden preguntar ahí, si les interesa el tema. ¿Alguien más alguna pregunta por ahí? Escríbanlo en el chat, levanten la mano o prendan su micro y hablen libremente. ¿Qué característica de la autoficción usaste? Dale, Christopher. Es que no es que me centre en una sola característica. Como dije, yo agarro 5 características, pero como proceso. Yo agarro 5 características como proceso y es un poco amplio para decir que qué característica específica de la autoficción utilizo, pero podría decirse que finalmente utilizo la capacidad de multiplicidad de la autoficción porque lo que yo usaba era, o lo que yo hacía era generar 3 líneas dramáticas dentro de una metalepsis. En ese sentido, cualquier cosa que vaya a hacer, imagínense que son 3 líneas dramáticas, me falta una mano, no sé, voy a poner mi pie. Cualquier cosa que pasara acá arriba respondía a lo que hiciera este de aquí abajo, y cualquier cosa que hiciera este de acá abajo respondía a lo que hicieran los otros que están ahí, ¿no? Entonces, es que es raro, el teatro ciego tiene... a ver, ¿qué dice? No, es que es raro, el teatro ciego tiene muchísimas que hacen que el teatro ciego funcione y en lo práctico use todas. Es que, mira, yo podría usar autoficción tal y como lo dice Sergio Blanco, pero no termina de hacer las cosas que yo quiero con mi verbo. ¿Me entiendo? Por eso es que yo, de las 10 características que propone Sergio, solo utilizo 5 y luego me baso en conejero y después complemento todo esto con Mauricio Tosi. Entonces, si es que tengo que decirte una sola, sería la multiplicación. O la multiplicación y la antihistoricidad. Pero como una sola, no estoy seguro. No estoy seguro. Por eso es que finalmente chapo todo como autoficción completa, así. Es más, le iba a llamar autoficción entera a esta unión, porque yo la consideraba que era completa para todo esto. A ver, Muy bien. ¿cómo empezar con la dramaturgia de la tesis? Esa es una muy buena pregunta. ¿Cómo empezar con la Ajá. dramaturgia de la tesis? Espera, a ver, ¿a qué se refiere exactamente con la dramaturgia de la tesis? ¿Te refieres a la dramaturgia de la nueva puesta en escena que estás creando? ¿O te refieres a la dramaturgia de Creo que se escribir la refiere tesis? a eso, ¿no? A Sí. cómo, o sea, cómo hacer, porque claro, nosotros cogemos un O sea, ¿cómo texto, escribes esta nueva obra? claro, porque es lo que nos pasa a casi todos, ¿no? Porque bien también podrían ustedes Sí. agarrar y montar la puesta, ¿no? Pero lo que Sí, creo que para normalmente... esa pregunta podemos responder todos y todas, Ujú. ¿no? Vamos uno por Sí, uno, desde... comienza tú, Marisol, bastante ay, breve. sí, claro, claro. Eh, es lo mismo que dije hace un rato. Tienes que escucharte. Tienes que escucharte mucho, mucho, demasiado. Por ejemplo, yo lo que hice fue, primero subrayé las frases que me eran más importantes de la obra, las que me resonaban más. Y después comencé y había una frase en especial que es la que hizo el giro de toda mi obra. De esa frase me he sujetado, y mis compañeros la han escuchado miles de veces. Esa frase me he sujetado, y de ahí otras frases, y de ahí otros momentos. Entonces,
si no quiero hacer algo directamente muy dramatúrgico, como si lo ha hecho Christopher, por ejemplo, que tiene un texto directo, ¿no? Pero de ahí te pueden salir, en mi caso, imágenes y que como es performance, en el momento yo tengo una estructura clara de lo que voy a decir, pero en el momento va sucediendo de un modo distinto. Bueno, eso. Correcto. Y es un tremendo trabajo de dramaturgia. Sí. Horrible. A ver, por ahí, Go o Christopher, que nos compartan. Dale, mientras yo la pienso, porque... ¿Godo? ¿Dramaturgia de tu obra? Ya. Nosotros partimos de la obra Dos calculadoras de José Manuel Lázaro, pero la obra lo tomamos solo como punto de partida. Y a partir de la construcción de la escena, o sea, no del texto, a partir de la construcción de la escena, de acuerdo a nuestro eje de contenido y a nuestro eje de estructura, íbamos buscando cosas. Y a partir de eso, la parte escénica y la práctica teatral de los ensayos, nació la parte dramatúrgica. No fue a la inversa en nuestro caso. Correcto. ¿Christopher? Solo para aclarar que hay una pregunta más que también está refiriéndose un poco a Mari, que es cómo sería la dramaturgia desde una performance. Ahora he pasado a responder la dramaturgia desde mi caso, que en mi caso fue sí un texto propiamente. Para mí es difícil responder esa pregunta porque no hubo... no es que haya tenido una forma. Como dije, para mí esencial fue huevear y ver un montón de referentes. Personalmente soy una persona muy linkera, o sea, necesito muchos links de cosas para poder generar algo. Creo que se dio a partir de una necesidad por... no sé, de verdad, se me hace complicado, de verdad, responder esa pregunta todavía. Yo creo que desde afuera, que puedo decir del trabajo de Christopher, creo que Christopher es un muchacho muy inteligente, ya, sabe un montón de cosas, como varios de ellos, o sea, sabe un montón de cosas y casi siempre lo que le pasa es que se enredaba entre todo este conocimiento que tiene. Y creo que el que él haya atinado en escribir, y creo que, ay, le amo, ya, atinado en escribir, creo que eso le ayudó un montón a tener una estructura. Y creo que es algo que puede ayudar mucho a las personas que son demasiado, los pensamientos los tienen muy dispersos, ¿no? Correcto. Sí, creo que eso ayuda mucho a sujetar. Sí. Bueno, por ejemplo, en cuanto a mí, yo hice un poco de trampa porque yo trabajé Psicosis de la 448. Les recomiendo, lean ese texto. Otra recomendación, si quieren trabajar textos, les recomiendo que busquen textos postdramáticos, ¿ya? Porque te da un montón de posibilidades. De ahí voy a escribir Sarah Kane, correcto. Psicosis, sí. Psicosis de la 448. Yo hice trampa, entre comillas, porque en realidad el texto de por sí ya está fragmentado, ya está hecho fragmentos. Y los fragmentos están inconexos entre sí. Entonces lo que yo hice es simplemente seleccioné los fragmentos que tenían que ver, que yo podía relacionar con el sujeto en su relación con el Internet. Entonces yo cogí los fragmentos de ella que yo podía ponerlos en mi propia historia, en mi propia perspectiva, ¿no? Y, por ejemplo, comienza con la introducción stand-up, comienza después una escena, ¿no? Una escena de la obra, de ahí la interrumpo para seguir hablando de mi propia dramaturgia. Entonces, la dramaturgia normalmente de tesis es una dramaturgia que está intercalada entre la voz del autor ya sea el texto, y la voz del performante, ¿no? De quien está haciendo la acción. Eso es una combinación, una intercalación entre ellos. ¿Ya? Eso es lo que normalmente hacemos. Muy bien. Creo que podría tener una idea de cómo es que se termina estructurando. Primero, creo que tuve que entenderme en el sentido en el que no soy una persona que, igual que todos nosotros, en la actualidad, no soy una persona que solo esté aquí en carne y hueso, sino también estoy en la virtualidad. Entiendo que
existen varias formas de mirarse, como lo hace Buñuel en El perro andaluz, ¿no? Cuando parte el ojo, esa escena tan paja. Entonces, Marisol está que se cae de risa. ¿Qué pasa? Yo creo que comencé a partir los textos porque yo entiendo la dramaturgia y el teatro en sí. O sea, por eso digo, tuve que entenderme en varias cosas. Entiendo el teatro como una búsqueda detectivesca, como diría Scorsese, o como haría Scorsese, ¿no? En la que tienes que ver cada parte, y cada parte, por más que esté alejada, construye no sé, un discurso. Entonces, lo que finalmente ven en mi obra son un montón de discursos a la vez, tanto que a veces algunos se pierden, pero es precisamente lo que yo quiero. Entonces, lo que yo hago, lo que yo hice fue romper el texto, partir y girar sobre otra cosa que ya no era el texto en sí, o sea, sacar, ¿cómo se llamaría esta operación? Aislar. Restar a alguien del texto, ponerlo en otro espacio y a partir de eso generar nuevas visiones, generar nuevas vistas y que eso de alguna forma tenga una coherencia. Y si para mí, que tengo así un montón de ideas, tiene sentido o va agarrando sentido, creo que para otros va funcionando. Y vayan probándola constantemente, escribiéndola y jugándosela a alguien, para que la vaya leyendo. Eso me sirvió mares y mares y mares y mares. Hasta el día en el que al fin le pasé un texto a Godo y Godo como que entendió algo. Créanme que a veces van a salirles 16 hojas y luego a ir bajando y bajando y bajando. Sí, de hecho, y también dependiendo de su trabajo de tesis, probablemente les pidan que hagan, en la descripción del objeto, que es uno de los ítems, dependiendo de lo que ustedes hayan hecho, van a tener que escribir su texto, ¿ya? Escribir el texto que ustedes han creado y ir poniendo, ¿no? Abajito de cada escena y poniendo cómo sus autores les ayudaron o cómo su propio hecho escénico les ayudó a que eso que han escrito se vea en escena, ¿no? Eso también es una parte de la tesis que se llama descripción del objeto, que probablemente se los pidan ya en el siglo que viene. Nuria, Sí. con lo que dije, respondí a tu pregunta de cómo empezar a cómo escribir una tesis de performance. Había una pregunta más, No, Muriel, en referencia a esa pregunta. no era mi pregunta sobre Bueno, no sé, había una pregunta así, o era de Romy. No sé, No, había una Creo pregunta así, que pero a Muriel, la persona que le haya preguntado. De Muriel, te ajá. ¿De preguntaba. Mumi? Sí. Ah, ya, yo la verdad nunca he encontrado un texto que me diga cómo hacerlo, así que esto es intuición y desde mi intuición lo que yo hago, como la performance estás en convivio con la persona que ha venido, ¿no? Y yo creo que no te ayuda a tener un texto directo, un texto concreto. Entonces, lo que yo hago es escribo un párrafo completo y supuestamente este párrafo es todo lo que yo voy a decir en este momento. Pero en realidad lo que hago es tener la estructura clara de qué pasa en todo este párrafo de momento a momento, de momento. Entonces, acá juega con la niña y después la niña se va por su pelota y después de su pelota llega a ver a su mamá y después de que llega a su mamá se va. En toda esta estructura pasaron 1000 cosas, pero yo solo me quedo con esta estructura y así voy diciendo el texto y estoy en convivio y en presente con las personas que están compartiendo conmigo. Creo que esa es bueno, a mí es la que más me funciona y es la que me funciona hasta el momento. Pero no es que estoy soltando el texto, o sea, el texto lo tengo y siempre estoy cada cierto tiempo repasando. Ahora, es importante, no es bueno que cuando trabajas performance, hacer miles de pasadas, porque te automatizas. Y como recién de alguna manera estamos iniciando, puede ser muy posible que te suceda eso. Y con lo de performance, para escribir, es práctico, escrito, práctico, escrito, práctico, escrito, práctico, escrito, rebotas, vienes, rebotas, vienes, rebotas, vienes. Y ya, esto. Correcto. De hecho, sí, un segundo. De hecho, lo que he dicho ahí, Marisol, es muy importante en cuanto a la palabra estructura, ¿ya?
algo que también les puede pasar a la gran mayoría es que les van a decir en algún momento, ya, está bien, porque a mí me pasó, ¿no? Tienes un montón de escenas, está muy chévere, pero ¿cuál es la estructura? Entonces, no se preocupen si ahorita, en donde están, como están trabajando su tesis, no tiene una estructura. Primero llénense de escenas, es mejor que te sobre a que te falte, ¿ya? Llénense de escenas, pongan ahí, postulen todo lo que ustedes quieran, y al final, ya cuando va a ir terminando el ciclo, van a ver que hay cosas que ya no necesitan y las van a ir sacando, sacando, y al final van a quedar con un trabajo de 20 minutos, un poco más, dependiendo de lo que ustedes quieran. Y es así, o sea, no se estresen, ¿no? Si es que al principio no tienen estructura, va a llegar así a su momento. Sigamos. Y yo quería reforzar un poco esta idea del posicionamiento del sujeto para que puedan aterrizar en su tema de investigación. No me va a costar menos de 2 minutos, o sea, ya digo, el posicionamiento del sujeto para que puedan aterrizar en su tema de investigación, ¿no? Es la mirada personal, particular, peculiar del sujeto investigador sobre su objeto de estudio. Mira, si bien es cierto que el sujeto investigador está atravesado por una estructura social que a su vez esta estructura está configurada por un sistema de poder, sea neoliberal, patriarcal, esto no exceptúa de su mirada única sobre su objeto de estudio. Es decir, sobre un solo objeto de estudio existirán muchas miradas únicas. De esta manera, el sujeto investigador se posiciona sobre su objeto de estudio a partir de su propia mirada, puesto que el sistema operante no ejerce el poder absoluto sobre la subjetividad del sujeto. Y esto me queda muy claro desde la mención que hace Gonzalo Portocarrero de la subjetividad. Él dice, por ejemplo, que la subjetividad debe ser entendida como el espacio donde se articulan lo biológico pulsional y lo simbólico, el lugar en el que se entreteje lo social y lo personal, donde se define la individualidad. En efecto, la subjetividad es organizada por la cultura en la medida en que las significaciones sociales permiten una regulación viable de la subjetividad. Es decir, que hay algo de lo real en el sujeto que resiste a esas subjetivaciones simbólicas de la sociedad, ¿no? Ahora, ¿cuál es ese real afectivo, lo biológico pulsional, lo personal, que lo vincula al sujeto investigador con la situación problemática, con su tema de investigación concreto de la realidad? Un ejemplo sea feminicidio, poética del sujeto neoliberal, la noción del sujeto colonizado. Todo eso para que pueda posicionarse y emprender en dicha investigación, ¿no? O sea, en suma sería el posicionamiento del sujeto, la mirada personal del sujeto investigador sobre su objeto de estudio frente a los demás. Correcto. Eso quería reforzar. Muy bien, eso es una muy buena acotación que ha quedado Godo para todos. Si alguien, ya vamos a ir cerrando la sesión, si alguien tiene una última pregunta, lo más general posible, ¿no? Sobre el trabajo de tesis, ya sea la parte teórica o la parte práctica, o cómo ambas se articulan. Si alguien tuviera una última pregunta para responderla, ya saben, pueden escribir en el chat, pueden levantar la mano o pueden prender el micrófono y hablar libremente. Si hay por ahí, si podemos volver a juntarnos, dice por ahí Nuria. Claro que sí. De hecho, para los que no estuvieron al principio de la sesión, estoy ahí coordinando con Yasmín Loaiza para ver si se puede crear una red de estudiantes y egresados en donde podamos hablar, ¿no? Junto con la escuela, ¿no? Que nos ayude la escuela a organizar eso, una red de estudiantes en donde podamos compartir libremente nuestros trabajos de tesis, donde ustedes puedan acceder a nuestros trabajos de tesis, puedan hacernos preguntas directamente a cualquiera de los egresados. Eso sería, yo creo que sería algo chévere porque nos falta justo específicamente en estos tiempos, porque antes era súper sencillo. Tú te acercabas y decías, oye, tengo una pregunta sobre el trabajo de tesis, y te respondíamos, así era antes. Ahorita no se puede, lamentablemente. Ahí por ahí dice Kimberly, dice, ¿alguna idea de cómo harían si es que hubiesen tenido que sustentar virtualmente? Uy, ay, ay. Eso sí está bien, bien interesante esa pregunta, ¿no? Porque de hecho no hemos vivido eso, ¿no? ¿Y cómo haríamos para sustentar virtualmente? Sí, Bueno, justo
Eso te quería preguntar, Juan, porque nosotros vamos a tener que sustentar de forma virtual y la práctica también va a ser de forma virtual. Correcto. A ver si me podrías explicar rápido, si pudieras explicar para todos rápidamente qué es lo que tienen, qué es lo que les han pedido, por favor. Bueno, no son dos opciones, de que una opción era que si queremos retirarnos y seguir con nuestro proceso de investigación y todo esto, sí, y no íbamos a jalar el curso. Y dos, de que continuar y nos iban a dar aportes de cómo hacer esto de forma virtual. Uno, no iban a ver lo que es cámara, celular, porque todos no tenemos el mismo celular o cosas por el Claro. estilo. En cuestión de grabarnos, esto no lo iban a ver, iban a tener la misma premisa de cualquier tesis, de que lo que hagas de forma escénica tenía que tener sentido con lo teórico. Eso se iba a seguir. Entonces, lo que tú hagas en escena tiene que verse y leerse en tu tesis de forma teórica. Ahora, lo que sí nos han dicho es que, por ejemplo, los que han seguido desde octavo ya tienen una idea de su tesis, ya tienen una apuesta hecha, y la directora nos ha dicho que tenemos que repensar nuestra tesis de acuerdo al contexto. Es decir, ¿qué cosa está aportando mi tesis con lo que está pasando ahora? Correcto. Y esto también es un poco de crisis porque algunos ya tenemos la pregunta, ya hemos avanzado un montón, y es repensar sobre el contexto y cambiar la pregunta y los verbos. Entonces también nos ayudarían un montón a los que estamos decidiendo seguir con este reto virtual, de cómo poder cambiar nuestra pregunta o tal vez unirlo con el contexto, ¿no? Quizá, por ejemplo, Sí, termina. Sí, perdón. Y justo como Nuria dice, nuestra pregunta no tiene nada que ver con el contexto, era algo sobre lo que sentimos o lo que nos ha interesado siempre, pero ahora esto lo tenemos que reconfigurar con el contexto, ¿no? Y con esta idea del público, porque ni siquiera va a haber público este año, no, el jurado tampoco va a ser presencial, todo va a ser virtual. Entonces, cómo estos cambios podrían perjudicarnos y cuáles serían las herramientas, ¿no? Tú como Juan conoces bastante sobre esta edición de videos o eso, nos ayudarías un montón. Sí, de hecho... Creo, Juan, que esa pregunta parte de lo que muchos y muchas en el medio tratando nos hemos estado preguntando sobre si se puede o no se puede hacer teatro por el medio virtual. Claro. Y Godito me estaba pasando temprano un link sobre ello. Imagino que Godo, pues, creo que es importante responder de alguna manera esta pregunta, ¿no? ¿Qué dicen diferentes autores sobre esto? ¿Godo? Hay muchos autores que han escrito sobre la coyuntura actual, como Slavoj Žižek, Alan Badiou también. Tengo como recopilación de varios filósofos contemporáneos, tanto de Latinoamérica y Europa. Si desean, luego les paso, ¿no? Pero pueden buscar, por ejemplo, Slavoj Žižek escribió un libro, Pandemia, Sí. Y hay otro también que publicó recién, que se llama, déjame ver, ahí está, Una izquierda que se atreve a aproximarse su nombre. Lo publicó hace días. Y también hay un artículo de Byung-Chul Han que son posiciones distintas, ¿no? Zizek lo ve desde la posición del comunismo y Byung-Chul Han es más pesimista. Él sostiene que el capitalismo después del confinamiento, del COVID-19, va a continuar incluso con mayor fuerza, ¿no? Sí, de hecho yo también creo exactamente lo mismo. Si pudieras, Godo, compartir esos links en el grupo de comunidad en SAT, para que ya que todos están por ahí, ¿no? Podrías compartir esos links para que los que hemos estado en la charla y cualquiera pueda acceder a esa información. Yo subo los libros. Sí. Y sí, bueno, y para terminar, perdón, esta nueva currícula de la escuela lo van a publicar la próxima semana. Y esto no va a ser solo este año, sino se va a prolongar de alguna forma. Clases lo más probable, semipresenciales, claro. presenciales, porque esto no va a acabar solo este año. Entonces,
sería genial que también los que están empezando en esto estén en las reuniones, ¿no? Porque esto no va a ser solo para nosotros, ¿no? Esto Sí, lo de virtual. sí, 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 totalmente. Bueno, entonces, ahí volviendo un poco a lo que nos estabas compartiendo, de hecho, ¿no? Claramente es complicado. Eh, sobre lo que dijo Marisol, que si es o no es posible hacer teatro, ¿no? Tal cual, yo diría que el teatro se reinventa, no necesariamente tiene que ser de una sola forma como lo hemos conocido. Vamos a ver qué pasa, no sabemos, estamos en un estado de cambio. Es un estado de incertidumbre, ¿no? Es un estado de incertidumbre y ahorita los alumnos están viviéndolo con más intensidad porque tienen que hacer su tesis diferente a como nosotros lo hicimos en su momento. En cuanto a los apoyos virtuales y cómo podrían hacer ustedes, yo lo que les recomiendo un montón, lo que sería chévere, es que en la red de estudiantes podríamos hablar para hacer una especie de muestras, o sea que porque eso es súper importante, nosotros hacíamos muestras todas las semanas, y iban alumnos, y los alumnos podían comentar, ¿no? Lo que veían de las puestas. Entonces creo que sería chévere si se abre un espacio para que todas las semanas los alumnos puedan presentar sus avances y se abra un foro así tipo Zoom, ¿no? En donde puedan, los que han visto la puesta puedan darles aportes a los alumnos sobre lo que están haciendo, porque si nadie los ve, va a ser bien, bien difícil que avancen, ahora que lo estoy pensando. Eso sería algo chévere, que haya una especie de foro específico donde los alumnos puedan presentarse y los otros alumnos puedan entrar a ver y dar sus opiniones, alumnos y exalumnos. Lo último ya para cerrar, vamos cerrando ya la sesión, sería que yo les recomendaría que si no cuentan con un buen internet, hagan lo posible de que puedan ir a algún lugar, ¿no? O a contactarse con alguien que tenga buen internet y puedan presentarse por ahí, ¿no? No, eso todavía no lo sé, eso vamos a verlo, no tengo idea de cómo podría hacerse. Y si no tienen super cámaras, tampoco se preocupen, ya lo dijeron que no les van a, ¿no? No les van a ver eso. Y, y sobre el apoyo virtual, si alguien está trabajando medios, ya sea multimedia, ¿no? Es que es un poco complicado. De hecho, si alguien tiene alguna duda sobre eso, contáctenme. Yo les puedo dar asesorías sobre cómo trabajar multimedia muy fácil, muy sencillo. Eh, ¿Y qué opinan los demás expositores? A ver, para ir cerrando ya sobre la pregunta. Marisol, ¿tú qué opinas? Ah, ah, no, no, que hablo, Romy, de verdad, sí, sí, considero que esta situación es muy complicada para nosotros. De hecho, el medio teatral está estamos conmocionados todos. Pero creo que es lo que nombraba hace un momento Juan, es reinventarnos, es reinventarnos, de verdad es reinventarnos. Yo, por ejemplo, yo trabajo desde el performance y el idioma que más manejo es la performance. Pero hace unas semanas ya comenzó a surgir ideas de qué cosa ahora quiero crear, que no sé si llamarlo teatro o no, yo lo veo algo como más audiovisual, pero, pero está, entonces está, o sea, y yo soy una persona de teatro, o sea, está, o sea, como artistas y como creadores y creadoras, estamos con las ganas ahí de hacer, entonces quizás no lo podamos llamar así como antes, como teatro, que es teatro, el convivio, ¿no? El estar con la persona y todo eso, pero podemos encontrar formas y maneras de hacerlo, ¿no? De reinventarnos, de llegar de una manera distinta. Yo he visto que hay varias puestas en escena en este momento que están haciendo, hoy día un amigo me comentaba de que había un monólogo, Dos para el Camino, que Manuel Gol hablaba directamente con la pantalla y que dice que no le parecía muy incómodo, o sea, que le pareció atrayente. Entonces, creo que eso, ¿no? Que todos y todas estamos buscando las maneras de cómo seguir presentes. Y cuando suceda que pase todo esto, pues volvamos otra vez a escena. Pero eso, hay que buscar las maneras, hay que buscar las maneras. Y lo que más recomendaría, de verdad, chicos y chicas, no se juzguen. No se juzguen, es lo peor que pueden hacer. Prueben todo, aunque les parezca súper estúpido. Háganlo.
háganlo, y lo que dice Juan es bien cierto. A sus compañeros díganle, de verdad, háganse un horario, propónganse un horario en el que se puedan ver entre ustedes. Y eso les va a ayudar un montón, les va a nutrir un montón. No se juzguen, crean en sí mismos, tienen el potencial para hacerlo y mírense mucho, de verdad mírense mucho para que se fijen en cómo es que trabajan, o sea, cómo puedo trabajar. Y siempre hablen, qué necesito, qué me falta, qué más quiero. Y digan y busquen, aunque no haya manera de hacer, porque como decía Juan, no, antes nosotros solo íbamos y preguntábamos, escriban de alguna manera, si los profesores y las profesoras no les están haciendo caso, ármense ustedes un grupo y manden con el presidente, profesor, profesora, necesitamos que usted nos atienda, aunque sea 1 hora por día, porque tenemos más preguntas que hacer. Háganlo, chicos, de verdad, háganlo. Ya, eso, O gracias. también, claro, nos pueden contactar a nosotros los egresados, ¿no? Porque ahí podríamos tener algún tiempo por ahí. Muchas gracias, Marisol. Y Justo le diste el clavo. Bueno, vamos cerrando. Christopher, ¿alguna opinión sobre el tema para cerrar? Bueno, como decía, yo tengo muchas faltas con decir reinventarse, porque para mí como que eh, inventar, o sea, sería como que inventar el teatro, no sé si hemos inventado el teatro, salió dentro de muchas culturas o dentro de muchas formas, entonces quizás pueda ser más un reformular, y de hecho el teatro está en función a eso, ¿no? O sea, en función a reformularse constantemente. Eh, el hecho de que tenga un lenguaje u otro no deja o no exime el hecho de que pueda seguir comunicando cosas. eh, o de que pueda existir así como tal como teatro, ¿no? Entonces, para mí lo que ustedes quizás estarían invitados a hacer es, como dice Marisol, probar todo lo que puedan y a partir de eso generar muchas más cosas de las que crean. O sea, perdón, que se les van a generar muchas más cosas de las que creen ahorita. Si es que se juzgan, no va a funcionar. Láncense a poder investigar en ese campo. Precisamente da miedo porque nadie lo ha investigado. Entonces, tranqui que igual vamos a estar nosotros para apoyarlos y para sostenerlos. Ujú. Eh, Eso. Muchas gracias, Christopher. Godo, ¿tú nomás faltarías para cerrar? Ya. Eh, mm, eh, el acontecimiento actual es una gran oportunidad para investigar más incluso sobre el teatro, porque esto es una oportunidad que están pasando para reinventarse el teatro. Por ejemplo, Dubate habla de tecnovivio. Incluso pueden reinventarse ese concepto de tecnovivio de Jorge Dubati Correcto. y puedan partir a partir de eso. Y quizá ya no podrían hablar exactamente de tecnovivio, sino tecnovivio a partir o sea, quizá también podrían hablar de la doble máscara. Por ejemplo, cuando asumes un personaje hay una máscara y a través de las redes sociales hay Hay otra otra máscara. O máscara. sea, hay varias cosas que se pueden reinventar, ¿no? Ujú. Eso, ¿no? Y es una gran oportunidad cada acontecimiento, este cambio que se está dando para nuevos conocimientos sobre el teatro, ¿no? Y su forma de manifestarse.